Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí esta tarde en el Teatro Con Fama para este conversatorio sobre repensar el trabajo con Sophie Swanton, Arturo Escobar y Juan Camilo Velázquez. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Un saludo muy especial para Catalina Mesa, Alain Tulloy y Camille, los ideólogos de Actuar por lo Vivo desde Francia. Un abrazo cariñoso a Martín von Hildebrand, un referente muy grande para el trabajo que hacemos en esta institución alrededor de regeneración, y a Paola Mejía y todo el equipo de Confama que hacen posible este festival, que ya está en su segundo día, si se mira de una manera, o en su segunda semana si se mira de otra. Su segundo día en Medellín, su segunda semana en Antioquia. Vamos a tener una conversación hasta las 6:30 de la tarde. Primero voy a enmarcar la conversación con unos pequeños o cortos comentarios, luego voy a introducir a nuestros invitados de esta tarde y cada uno de ellos va a tener un tiempo de alrededor de 7 a 10 minutos para hacer una micro presentación, una corta presentación de sus ideas, su trabajo, su experiencia alrededor del tema que tenemos al frente. Luego voy a abrir un espacio por si alguno de ellos quiere comentar sobre lo que sus compañeros de panel han mencionado. Entramos a las preguntas. Yo traje no más 75 preguntas para ustedes y al final me van a hacer una seña, vamos a tener 10 minutos para preguntas del público. En 10 minutos alcanzamos a hacer unas 3 preguntas más o menos entre la pregunta y la respuesta. Entonces voy a arrancar con las presentaciones. Estamos aquí con Sophie Swanton, quien es profesora e investigadora en el Instituto. Bueno, una aclaración que me faltó. La conversación es en español, a Sophie le están traduciendo en francés, entonces cuando ella hable nosotros vamos a esperar su traducción y cuando nosotros hablemos, Daniel por acá está haciéndole la traducción a ella, para que nos tengan paciencia con ese tema. Entonces Sophie Swanton es profesora e investigadora en el Instituto de Geografía y Sostenibilidad de la Universidad de Lausana. Paralelamente a sus trabajos sobre Nietzsche, Schumpeter y los ciclos, se interesa por la emergencia de la economía social y solidaria, ESS, en la Suiza francesa, tema en el que está especializada. Publicó un libro sobre este asunto que se llama ¿Puede una empresa ser social en una economía de mercado? Y un par de libros más, de muchas cosas que ha hecho y ha escrito en su historia docente y de investigación, que tienen mucho que ver con la conversación de esta tarde. El primero de ellos es por un ingreso o una renta para la transición ecológica, que es un concepto derivado, como ella va a explicar ahora, de la idea del ingreso básico garantizado o el ingreso básico universal alrededor de la transición ecológica o el cambio climático, y luego, a solicitud del público de distintas partes de Europa que la buscó, de otras partes del mundo, escribió un segundo libro de cómo hacer realidad esa idea del ingreso mínimo o el ingreso ecológico de transición. Muchas gracias, Sophie, por estar aquí en Colombia con nosotros hoy. Arturo Escobar, antropólogo colombiano, caleño, muy querido en esta región de Medellín. Mucha gente piensa que es de Medellín, pero es caleño. Especializado en el estudio de los movimientos sociales, la globalización y el desarrollo. Por muchos años, docente en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Mueve su tarea académica, investigativa y de docencia entre Colombia y los Estados Unidos. Cada vez lo queremos tener más por acá en esta etapa de su vida. Por acá muy bienvenido en Medellín. Sus libros más recientes son Otro Posible es Posible, Caminando hacia Transiciones desde Avia Yala, Afro-Latinoamérica, y Relacionalidad, una política emergente de la vida más allá del humano. Muchos de nosotros lo conocimos por Sentipensar, que es uno de sus textos más conocidos en esta zona del mundo y publicado por una universidad de esta ciudad un par de veces. Nosotros hemos ayudado a que tengan que salir más ediciones, Arturo. Y además de Sophie y Arturo, tenemos a un emprendedor de este lado del mundo de Medellín que se llama Juan Camilo Velázquez. Juan Camilo es socio y cofundador de una empresa bellísima que se llama Bohío Playa. Es una marca que nació aquí cerca de Medellín, en Envigado, en el 2016. Recientemente recibieron la certificación internacional como Empresa B por sus prácticas empresariales conscientes y sostenibles. En un artículo que publicaron sobre esa empresa en El Espectador, contaba que hasta 2023 ha
ha plantado muchísimos árboles gracias a la gestión de esta empresa que ha fundado, ha ahorrado, entiendo yo, si estoy leyendo bien el número, 60 millones de litros de agua y ha reciclado. Tan importante el tema de pensar cómo nos vestimos, cómo comemos en este momento que estamos. Más de 150.000 productos de plástico gracias a su proyecto de sostenibilidad ambiental. Y ha trabajado con nosotros en proyectos de la economía creativa y cultural en el Power aquí en Confama. Juan Camilo, Arturo, Sofía, bienvenidos. Les voy a proponer que comencemos en este sentido, entonces le voy a pedir primero a Sofía, a Juan Camilo y luego a Arturo que hagan su intervención de unos 7 a 10 minutos, tampoco tiene que ser absolutamente rígido, pero más o menos aquí donde está Diana les va a avisar cuando se esté acabando su tiempo. Adelante, por favor. Bueno, mi introducción. Y la pregunta, gracias Arturo. Bueno, quería hacer tres comentarios sobre el trabajo y una pregunta. La primera es, distintos autores, tanto desde la filosofía como desde la psicología, como desde la economía, mucho más, han estudiado el trabajo humano. Digamos que hoy en día hay un acuerdo grande en las sociedades occidentales de que el trabajo, además de tener un sentido económico, tiene un sentido alrededor de darle propósito a nuestra vida, de otorgarnos dignidad. En muchos países occidentales, incluido Colombia, tenemos el trabajo como derecho incluido en nuestra Constitución, desde Marx, que definió al ser humano como un ser humano que trabaja, hasta alguien que nos inspira muchísimo, contemporáneo, un líder, un escritor de temas de espiritualidad en esta región, el español Pablo de Ors, dice que solo somos felices cuando creamos a partir de nuestro trabajo. Pues hay muchísimas ideas que sugieren que el trabajo es muchísimo más que simplemente recibir un ingreso por una actividad. El trabajo es tremendamente importante para nuestra vida. Segundo, siendo así, el trabajo está lleno de paradojas. Muchas veces trabajamos y deterioramos el planeta del que somos parte. Muchas veces cuando trabajamos, o el trabajo no incluye a todas las personas con igual dignidad y condición. Hay trabajo formal, informal. Este es un país, por ejemplo, donde la mitad del trabajo es informal, donde además, y ese sería un tercer comentario sobre las paradojas del trabajo, hay un montón de trabajos invisibles. Ahorita Andrea lo decía, hay un montón de trabajos no solo no remunerados, sino no dignificados, sino respetados, los trabajos del cuidado, los trabajos comunitarios, los trabajos voluntarios. O sea, el trabajo segundo entonces está lleno de paradojas. Y por último, el trabajo está sometido a un montón de presiones, de tensiones, de transformaciones que lo hacen tremendamente interesante como tema de conversación en nuestra época. Los valores están cambiando frente a lo que pensamos del trabajo. La tecnología está cambiando la relación que tenemos con el trabajo. Pensadores como Harari se atreven a decir que el trabajo como derecho va a ser un imposible en las sociedades modernas, que vamos a tener que quitar de nuestras constituciones el derecho al trabajo porque va a haber miles de millones de personas que no van a poder trabajar porque van a ser reemplazados por tecnología de información o inteligencia artificial. Y además hay una transformación muy grande en las políticas públicas y en la economía de lo que pensamos por trabajo. Esto solo para enmarcar y voy con la pregunta que les prometí. Gracias, Arturo. En estos momentos de constante transformación, no solo social, sino tecnológica, política, ambiental, permítame decirlo así, de conciencia, ¿cuáles creen ustedes que son, desde cada uno de sus campos del conocimiento, de experiencia, las formas, las políticas públicas y las propuestas que necesitamos tener como sociedad, como empresas, como comunidades, para repensar, para reimaginar el trabajo? Esa es la pregunta orientadora. Ahora sí, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por este panel sobre un tema mayor del trabajo, ¿no? Efectivamente.
el trabajo, cuando yo me puse a reflexionar, a pensar acerca del trabajo, la primera cosa es sobre el origen etimológico de la palabra trabajo, que significa tribalium en latín y significa instrumento de tortura, lo cual no es muy alegre. Entonces la verdadera pregunta es saber si el trabajo es una tortura o si existe una forma de repensarlo e imaginar que el trabajo puede ser alegre. Y eso es más bien mi hipótesis, que hay más que un trabajo percibido de manera negativa, incluso en las expresiones que le podemos dar al sentido, a la palabra trabajo como mujer. Decíamos, tú no trabajas, estás en maternidad, entonces no trabajas. Yo esperaba volver a trabajar rápido porque quería volver a las actividades del trabajo doméstico. No hay que cuidar los términos, las palabras que usamos. Y como tú lo subrayaste, estamos en una sociedad que evoluciona, que necesita repensar el trabajo. Un trabajo que hasta ahora pudo ser sinónimo de destrucción y que también puede ser destruido por la tecnología. Lo que Schumpeter explicaba es que había una destrucción creadora, pero yo defiendo la idea según la cual debemos tener una creación de otra cosa, destruir cierta visión del trabajo para crear otra. Mi hipótesis es la propuesta que yo quería hacer respecto al trabajo, no es solamente un concepto teórico, yo la hice yendo a encontrarme con las personas, partiendo del principio según el cual estábamos en una sociedad en la cual habíamos alcanzado límites planetarios y teníamos que repensar el consumo, la producción, la manera en que pensamos nuestros modelos económicos, que tienen una visión del mundo muy dominante, en la que la naturaleza solamente es una reserva de recursos de la cual podemos sacar. Y ahí sí hay personas que lo hacen diferente, preguntaba yo, y sí encontré empresarios, gente en conversión profesional, que tratan de hacer las cosas diferentemente, respetando la naturaleza, sus derechos, respetando los demás seres humanos que no solo buscan las utilidades. Podríamos hablar de varias sectas que llamaríamos la economía social y solidaria. La economía obviamente es limitada, tenemos criterios de gobernanza, de participación, de interés colectivo. Esas empresas no se habla tanto de ellas. Su corriente económica no es la más común en Europa, son 10% de los empleos. Entonces, partiendo de ahí, de los límites sanitarios y de la economía social y solidaria, yo hice mi tesis sobre el ingreso básico incondicional, que era la idea que en Francia en particular, revisábamos nuestro sistema de protección social que no llegaba a limitar el desempleo, y compensar con una alocación, un subsidio único para todos, o agregar algo, agregar un subsidio a algo. Y partiendo de ahí y viendo que el uso de esta renta podía hacerse para abrir de pronto una industria del mundo químico, para actividades, para volver a activar el crecimiento sobre el uso que se había hecho, yo tenía dudas, que no sabía si estaba relacionado con una sociedad en transición que también necesita repensar su relación con lo vivo y con la naturaleza. Así fue como propuse más bien otra medida, que era el ingreso de transición ecológica, pero que incluye tres cosas que yo apunté, pero por escuchar a la gente, ¿no? Preguntándoles qué necesitarían para entrar a ese campo en el que quieren ustedes la economía, para seguir haciendo lo que hacen. Porque, querámoslo o no, el trabajo sigue siendo un factor de integración social, también de precariedad. Cuando ya no tienen trabajo, están en margen de la sociedad. Entonces, la mirada, recordando la mirada, esta gente está invisibilizada y el trabajo hace que seamos visibles. Entonces, sigue siendo un factor de integración importante el trabajo. Necesitamos una seguridad de ingresos. Podemos dejar de usar pesticidas, pero él también tiene que alimentarse, está dentro de una comunidad. Lo primero era garantizar un ingreso, un mínimo de ingreso, pero el dinero no es suficiente para una medida básica. Esperamos
Esperamos siempre de dinero, intercambiando dinero, ¿no? Dando una renta, pero eso no era suficiente. Se pedía también que hubiera un acompañamiento, una formación. Si yo salgo de una escuela de arquitectura, hacer biorecursos, hacer edificios de otra forma, muros vegetalizados, la economía social y solidaria, a partir de un curso, en un máster, ¿cómo hacemos para tener esa formación? Un acompañamiento. Cuando somos empresarios, buscamos gente que nos va a ayudar. ¿Cómo hacer un nuevo modelo económico? ¿Cómo aprendemos esas cosas? Lo que yo enseño en los manuales es un acompañamiento necesitamos. Y tercero, si en un territorio dado, Antioquia por ejemplo, con los datos de una ciudad, si solo hay empresarios que van a hacer cosméticas naturales, por ejemplo, o solamente permacultura para otros, está bien, pero sería más listo estar en red. Esa es la tercera dimensión, la comunitaria. ¿Cómo recreamos un ecosistema virtuoso a partir del territorio? El territorio, hay que partir de un diagnóstico del territorio, de qué necesitamos, cómo va a evolucionar con el cambio climático, de qué biodiversidad, de qué oficios vamos a necesitar, no solo para la cultura, pero para la movilidad, para las medicinas, si nos van a hacer falta. Entonces los tres componentes son monetario, acompañamiento, formación y puesta en red. Transición ecológica, eso está abierto a todos, pero si se tiene una actividad, digamos, en el respeto, cumpliendo con... Muchísimas gracias, Sofía. Juan. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Camilo Velázquez. Junto con mi hermano, en el 2015 fundamos una empresa que se llama Bohío Playa. Y nosotros decimos que Bohío Playa es el sentir del Caribe llevado a la alta costura, aunque ese sentir del Caribe pues, se ha ido transformando mucho como al criollismo colombiano. Perdón que es una palabra muy técnica, pero de mucho slang aquí. Pero ese criollismo es lo autóctono de acá, ¿cierto? Y para nosotros lo autóctono es la música, los colores, la gastronomía, la cultura. Todo eso para nosotros es la fuente de inspiración para crear nuestras prendas. Y nosotros tenemos prendas que están inspirados en el Caribe, en el Pacífico y ya pues digamos que mucho en la cultura colombiana. Tenemos prendas, pues sobre todo, ese es un reto que tenemos en este momento y es tratar de que la marca evolucione a más ocasiones de uso, porque las ocasiones de uso pues de nosotros en este momento, pues digamos que son un poco limitadas y es más que todo para el viajero, entonces ese es un reto que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros diferente? Entonces, digamos que eso va mucho desde el propósito y el propósito de nosotros es precisamente ser inspiración para el mundo a través de prendas inspiradas en la alegría. Y cuidamos esa fuente de inspiración con prácticas sostenibles en lo ambiental y en lo social. Entonces, en lo ambiental, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, la prenda que tengo en este momento puesta está hecha a partir de 5 botellas plásticas y 0.5 metros de desechos textiles, entonces es a partir de algodón reciclado también. Y se utilizan 0 litros de agua, que normalmente una prenda como esta consume 2.500 litros de agua para la producción. Entonces, eso va también como mucho de los valores que nosotros tenemos como personas, y es que mi hermano y yo pues siempre hemos sido amantes de la naturaleza, de los ríos, del mar, pues incluso mis tatuajes pues están inspirados pues mucho como en esa pasión que nosotros tenemos por eso. Entonces, ya a partir de ahí, también ese llevado a la alta costura, nosotros decimos que es llevado a la alta costura y es bajo ese eslogan nuestro de marca que es hecho a la abuelita. Entonces, ¿qué quiere decir ese hecho a la abuelita? Para nosotros, pues la abuela siempre fue como ese centro de la familia, como esa persona que le hacía a uno las cosas, la sopita o el suéter tejido a mano, hecho con amor, con detalle, con cariño. Y así mismo es que nosotros queremos que se hagan nuestras prendas, entonces que sean hechas con amor, con detalle y con cariño. Y además son hechos también por madres, cabeza de familia y adultos mayores. Contratamos también personas, por ejemplo, en condiciones de movilidad reducida, entonces
Ever, por ejemplo, es la persona que nos hace todos los envíos aquí a nivel local, y en su silla de ruedas eléctricas, él nos ha demostrado que finalmente las limitantes y las discapacidades son mentales, ¿cierto? Entonces, él se las arregla siempre para llegar a cualquier parte, él siempre lleva nuestro producto. Y no solo eso, pues no nos conformamos solo con eso, sino que pues también nos duele digamos, la situación en general que pasa a nivel mundial y aquí en Colombia. Entonces, hay una situación, por ejemplo, muy injusta alrededor del empleo. Entonces, a esas madres, cabeza de familia y adultos mayores, con lo que estaba diciendo Sofía ahorita, también les tenemos un pago justo. Y es como ese ingreso mínimo para que ellos puedan tener una vida digna, ¿cierto? Entonces, nosotros más o menos estamos pagando entre 4 y 5 veces lo que paga normalmente una empresa en el sector textil, para que esas personas también hagan esas prendas con amor, con detalle y con cariño, y que sea una prenda de calidad que dure en el tiempo, no como con esa, pues que sea como con ese, pues como con esa moda rápida, que lo que queremos es una obsolescencia programada y entonces que la prenda dure poco y poder vender más y sacar cada vez más diseños. No, nosotros queremos que las prendas de nosotros se vuelvan leyendas y que duren en el tiempo, ¿cierto? Entonces, también, por ejemplo, la camiseta que tengo puesta en este momento, parte de los ingresos que nosotros tenemos de estas prendas, entonces los destinamos a una causa. El año pasado hicimos una esterilización de más de 150 perritos y gaticos en Dibuya, Guajira. Y una de las personas que era la auxiliar logística de nosotros también estaba estudiando veterinaria y ella misma acompañó la esterilización. Entonces, parte de lo que nosotros también hacemos al interior de la empresa es como vincular a esas personas que hacen parte del equipo a ese propósito y que sientan ese propósito como parte de ellos. Sí, entonces hace poco, por ejemplo, también fuimos a una comunidad que es una comunidad que tiene pues acceso, por ejemplo, es Sapsurro en Colombia, y esa es una comunidad que no tiene casi acceso al agua y no tiene acceso a la energía. Pues acceso a energía tendrá, si mucho, 5 horas en el día, ¿cierto? Entonces fuimos a esa comunidad que tiene bastantes limitantes y decidimos lanzar una colección femenina y vincular a toda la comunidad. Entonces también es como tener un impacto positivo en las comunidades en las que estamos llegando. Y ese impacto fue, entonces nosotros fuimos allá, y los modelos que utilizamos, que también es parte de la inclusión, que yo creo que tenemos que empezar a mirar muchas empresas aquí en Colombia, y es como que siempre tenemos un prototipo de una modelo 90, 60, 90, una modelo totalmente delgada, pues como para las fotos o para el modelaje pues, de nuestras prendas. Y nosotros, por ejemplo, decidimos utilizar mujeres reales, entonces eran mujeres desde los 17 años hasta los 40 años, de todas las contexturas, y pues eran bajitas, altas, de contextura delgada, gruesa, personas que nunca habían modelado en su vida, personas de allá nativas de Sapsurro, y ese día fuimos gran parte del equipo y fuimos a enseñarles también cómo modelar las prendas, y ellas pues se creyeron las personas más divas de todo el mundo, o sea, se metieron en el cuento. Fuimos y las maquillamos, les enseñaron también cómo deben caminar, por ejemplo, en una pasarela, y también invitamos a la comunidad pues como a que participara de la pasarela que estábamos haciendo. Entonces, eso es lo que nos gusta a nosotros. Vamos a lanzar, por ejemplo, no sé, una colección de tiburones. El año pasado lanzamos una colección de tiburones, entonces venga, vamos a apoyar también a la investigación y conservación de los tiburones martillo en Malpelo. Este año, por ejemplo, vamos a lanzar una colección inspirada en las tortugas. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar también para la investigación y conservación de las tortugas marinas? Entonces, eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias, Juan Arturo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, todes. Muchas gracias a Confama, a Comuna, a Axur por invitación a estar aquí. David, Sofía, Juan Camilo, es un placer compartir con ustedes.
Y quisiera en esta breve introducción enfocarme en una parte de la pregunta de David que me parece muy interesante, que es la relación entre transformaciones tecnológicas y trabajo. Y yo creo que en la civilización occidental moderna, por darle un nombre, ya sabemos que es mucho más compleja que eso, pero por darle un nombre, siempre ha habido una relación ambivalente entre tecnología y trabajo, o entre tecnología y sociedad. Durante la Revolución Industrial, por ejemplo, hubo un grupo de personas que empezaron a destruir las máquinas, los Luddites, se llamaban en inglés, y porque creían que las máquinas deshumanizaban y las máquinas iban a reemplazar, obviamente, a los humanos en el trabajo. En el arte aparecen muchas manifestaciones de esa tensión, de esa ambivalencia. En la famosa película Modern Times, Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, que es muy hermosa, presenta precisamente el impacto sobre el humano de esa automatización fordista de comienzos del siglo XX. Allí no hay lugar para el amor, no hay lugar para nada, ni para el cuidado, es simplemente trabajo, 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 trabajo. Y hasta hoy en día, donde las utopías negativas, las distopias de la inteligencia artificial nos dicen que todo el trabajo va a ser reemplazado por robots y por la automatización creciente, lo cual en buena parte va a ser verdad. Entonces quisiera hablar, la tecnología no es neutral, como la economía no es neutral. Pensamos y celebramos la tecnología como algo positivo, beneficioso para la humanidad, pero la tecnología crea mundos. La tecnología es un diseño de mundos, es una herramienta para diseñar mundos particulares. Y esos mundos particulares, particularmente en los últimos, desde el 45 hacia acá, del siglo pasado, ha estado caracterizado por lo que muchos observadores llaman la gran aceleración. Y la gran aceleración es ese incremento exponencial en el uso de materia y energía, hecho posible por la tecnología, las tecnologías extractivas y computacionales en particular, que han llevado a modelos económicos bastante concentradores del ingreso y bastante devastadores de los territorios y del medio ambiente. Entonces, frente a esa pregunta, a esas realidades, ¿cómo podemos lograr otra vez un balance entre trabajo y tecnología, entre trabajo y humanidad, entre trabajo y economía? ¿Es posible o no es posible? Y finalmente, esta es la segunda parte de mi pequeña intervención, me parece que vamos en la dirección contraria. Y vamos en la dirección contraria a una velocidad acelerada. ¿Y por qué? Por aquello que se llama inteligencia artificial, que se nos está colando por todos los sitios, por todos los poros de la vida, del cuerpo, del mundo, que está transformando todas las prácticas sociales y humanas y económicas. Nada más pensemos en cómo esto nos ha estado transformando y convirtiendo en otro tipo de sujetos. No tenemos que decir ni mejores ni peores, pero tenemos que decir que es un sujeto diferente. Y esa inteligencia artificial que mucha gente la ve como una revolución, y va a ser una revolución, y va a ser una industria de más de $1 trillón en los próximos 10 años aparentemente, es prácticamente imparable. Y sin embargo tenemos que parar y pensar, ¿es eso lo que queremos? ¿Es posible poner límites a esos desarrollos tecnológicos? Pareciera imposible, porque ya, como se dice, el genio está fuera de la botella de la inteligencia artificial y todo el mundo está metido en el cuento de que es algo muy benéfico. En Estados Unidos el debate es muy simplista. Casi siempre se hace la siguiente pregunta: ¿cómo podemos, en relación a la inteligencia artificial, cómo podemos maximizar los beneficios y minimizar los riesgos? Es una pregunta que nos deja casi que es imposible de responder en esos términos tan sencillos. La pregunta es mucho más compleja. Sabemos que toda tecnología implica riesgos, la tecnología nuclear, la bomba atómica, la tecnología del petróleo, la contaminación ambiental, el cambio climático, toda tecnología involucra riesgos, problemas, a veces barbarias verdaderas. Entonces, tenemos que pensar muy bien qué está pasando con la inteligencia artificial, y tal vez termino con decir esto, que una pregunta muy importante que tenemos que hacer con relación a la tecnología y al trabajo es: ¿quién está haciendo el importantísimo trabajo cultural y político de imaginar el futuro? El futuro era algo un poco más democrático, había más discusión sobre el futuro, pero las discusiones sobre el futuro se han vuelto cada vez más estrechas, y tenemos que responder esa pregunta diciendo que son los tecnólogos, los tecnogurús de la inteligencia artificial, los tecnopatriarcas, y luego puedo explicar por qué los llama tecnopatriarcas de la inteligencia artificial, de los Googles y los Facebooks y los X y los Twitters y toda esta cuestión, quienes están ganando la batalla de imaginar el futuro, están moldeando el futuro
¿Es un futuro que queremos? ¿En qué medida lo queremos? ¿Y por qué es un futuro tan problemático también? ¿Qué tiene que ver el trabajo y qué tiene que ver la economía con ese futuro? Y finalmente responder que, y tal vez elaboremos más adelante esto, que la revolución de la inteligencia artificial, porque ya se la llama así, tenemos que oponerle una revolución del cuidado de la vida, de prácticas regenerativas, de prácticas desde el amor, de prácticas desde la conciencia del territorio, de la conciencia que habitamos una tierra viva, de la conciencia de la justicia social, epistémica, racial, etcétera, etcétera. Bueno, progreso. Muchísimas gracias, Arturo. Ahora una invitación, los quiero provocar a cada uno de ustedes tres, si quieren comentar algo de lo que dijo alguno de los demás. Si Sofía quiere comentar algo de lo que dijo Juan Camilo o Arturo, Juan Camilo de lo que dijeron Sofía o Arturo, Arturo de lo que dijeron Juan Camilo y Sofía, algo. ¿Quién quiere arrancar? Juan Camilo se lanza. Listo. Sí, pues yo quiero decir algo acerca de lo que está diciendo Arturo. Es que, pues yo no sé, pero yo he visto, es una percepción personal, pero he visto que también a medida que ha ido evolucionando la tecnología, pues también he visto que pues hay una relación pues indirectamente proporcional al tema de salud mental. Y es que pues he visto que muchas más personas que estamos pues en la adopción de la tecnología pues hemos sufrido de más temas de salud mental, pues de depresión, de ansiedad, de un montón de temas súper tesos. Y también pienso que, no sé, pues a veces creo que la tecnología puede adoptarse de manera positiva, pero pues lastimosamente pues las empresas o la industria lo están haciendo pues es más por un interés individual y no colectivo. Entonces, ¿cómo podríamos como revertir eso para que sea algo más colectivo que individual? Y pues y finalmente no solamente temas monetarios. Bueno, una respuesta breve a Juan Camilo por lo pronto, y de pronto una pregunta para Juan Camilo y para Sofía. La pregunta en cierta forma ¿es posible rediseñar la tecnología para que esté al servicio del humano y de la sociedad? Y no al contrario, porque ahora el humano está al servicio de la tecnología y de la economía. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para hacer esto? Y repensar la economía y la tecnología me parece que son de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día, como humanidad, como movimientos sociales, como activistas, como académicos críticos, académicas críticas. Es una tarea súper compleja porque involucra repensar la economía y la tecnología a contrapelo de una historia de por lo menos 200 años de naturalización de una forma particular de ver la economía. La economía tiene que ver con crecimiento económico, tiene que ver con tecnología, progreso, ganancia, capitalismo individual, individualismo, etcétera, etcétera, y la tecnología simplemente es al servicio de la economía, pero más ahora pareciera lo contrario, la economía, la tecnología es la economía la que está al servicio de la economía. Entonces sí, esa es la pregunta me parece que hay que hacerse ahora, cómo repensamos la tecnología, especialmente para que no se lleve por delante por completo el trabajo, no solamente el trabajo, sino también la tierra, los territorios. Y bueno, seguro que más adelante vamos a responder un poco. Me hiciste, antes de que hagas la pregunta, porque creo que vas a cambiar de tema, me hiciste acordar, Arturo, con tu planteamiento sobre la tecnología, de una tira cómica de Mafalda, de Quino, el dibujante argentino, donde llega Mafalda, la niña, y encuentra al papá y le pregunta, papá, ¿qué estás haciendo? Él está fumando un cigarrillo. Entonces le responde, me estoy fumando un cigarrillo. Y ella le dice, yo pensé que el cigarrillo te estaba fumando a ti. Entonces yo creo que la pregunta grande ahí no es si la tecnología sí o no, sino para qué, que es un poco lo que hablábamos previamente a esta conversación, y cómo enriquece nuestra vida, incluyendo nuestro trabajo. Adelante, Arturo, con la pregunta que quería hacerle a Sofía. Bueno, entonces para Sofía primero, me parece súper interesante tu trabajo, me imagino que lo verás un poco después de esto, pero por lo pronto una pregunta sobre la renta básica universal en el contexto de transiciones ecológicas. Yo no lo había visto así vinculado tan directamente, me parece súper interesante. Hay una excepción, hay un grupo latinoamericano que se llama el Pacto Ecosocial del Sur, si lo buscan en internet, así aparece Pacto Ecosocial del Sur, que tiene una serie de 10 propuestas para los estados y para las organizaciones de la sociedad civil, para las empresas, y 2 de ellas están vinculadas a lo que tú dices. Dice, por un lado, la deuda ecológica.
Tenemos que reconocer la deuda ecológica que los países del norte tienen con los países del sur. Y segundo, el ingreso básico universal. Entonces, vinculan los dos, pero no de una manera muy directa. Entonces, si tú crees que hay una posibilidad de vincular, impulsar el movimiento de la deuda ecológica para que sirva como fondo, que sería un fondo inmenso, según los cálculos latinoamericanos por lo menos, para financiar un ingreso básico universal. ¿Y por qué, tal vez pegado con esto, por qué el ingreso básico universal para mucha gente es algo que no debería hacerse ni siquiera pensarse? Porque entonces dicen que, es que la gente no va a querer trabajar, etcétera, etcétera. Merci beaucoup pour... Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de responder no muy rápido, corto. Es un asunto principal para hacer un vínculo con la tecnología. La gente de Silicon Valley, para reducir, son ellos que me alertaron un poco respecto del ingreso mínimo que yo conozco. Estoy de acuerdo con eso, pero pienso que no estábamos completamente listos. Por eso pensé en transición. No estábamos listos ya para salir de una relación sin contraparte. Y lo que me alertó es que esta gente en Silicon Valley defiende mucho un ingreso básico incondicional. Y siempre me planteo la pregunta del por qué. Cuando la derecha y la izquierda defienden la misma idea, me preocupa un poco. Yo tengo antenas, ¿será que entendemos la misma cosa? Una palabra puede traducir cosas diferentes. Y esas personas defienden el ingreso básico incondicional, en particular para el África o para personas que ya no tendrían suficientes cualificaciones para entrar a la tecnología y llegar a tal nivel que lo que vuelve a la idea del trabajo en la Constitución. Entonces estamos un poco en lo romántico, antes del declive o el derrumbe del juego y del pueblo o del pan. El ingreso básico se puede percibir en pueblos enteros que vamos a subsidiar solo para dar un ingreso para tener una paz social. Eso remite a la paz social del siglo XIX y de los movimientos de urbanización masiva, con tugurios, la pauperización, las adicciones. Entonces yo me pregunto, ¿no habrá otra visión del trabajo que se pueda defender? Por eso es que en mi presentación de ahora del ingreso de transición ecológica hay otro libro para otra idea. Cuando me dijeron, nos gustaría implementarlo, pero ¿cómo hacemos? Yo les dije, no tengo idea, pero lo vamos a pensar juntos. Es que este ingreso que no sea girado directamente a una cuenta bancaria, porque lo que escuchaba de la derecha es que era, vamos a suprimir todos los subsidios, le damos un ingreso nomás y ya. No hay ayuda social, no hay trabajadores sociales, usted recibe su ingreso en su cuenta bancaria y ya no hay nada social en una sociedad que debe ser más social. Entonces, ojo. Mi preocupación es en qué sociedad implementamos una herramienta, lo cual remite al tema de lo imaginario, en qué paradigma estamos. Un martillo puede construir o destruir. Yo preferí pensar el ingreso de transición ecológica que se gire con una tradición de economía social y solidaria, pero que se gire a cooperativas de transición ecológica, con un control por una comunidad en común que va a permitir, suscribiendo a ese común, hay empresas, hay colectividades públicas, ciudadanos, gente aislada, fundaciones, asociaciones. Eso permite pensar, reflexionar juntos en los criterios que necesitamos. Me parecía que el control mediante un intermediario de la sociedad civil podía ser una herramienta efectivamente de decidir de un ingreso de pronto algún día directamente girado, consignado, pero en la sociedad de transición en la que estamos me parece importante que eso pueda ser un medio de salvar un concepto del trabajo inspirado de Fourier, donde el trabajo genera pasiones, emociones. Un verdadero trabajo es un trabajo en el que nos damos gusto. Eso debería ser. Hay una utopía del trabajo, pero en la que cómo podemos imaginar otras formas de trabajo en las cuales trabajaremos felices. Cuando dice somos alegres, felices y nos gusta hacerlo, eso. Yo creo que sí podemos tener entonces
esa ecología, pero siempre con un poco de decompresión por parte de la sociedad. Aprovechando ese final de esa intervención de Sofía, si alguno de ustedes tres se le apunta a un comentario sobre el valor espiritual del trabajo y espiritualidad, porque algo tocó. No sé si la palabra espiritualidad para todos resuena igual, pero desde donde les suene. Bueno, nosotros creemos mucho en algo y es que finalmente lo que uno le entrega al mundo es lo que uno recibe. Y pues si uno le entrega al mundo cosas malas, uno recibe cosas malas. Si uno le entrega al mundo cosas buenas, uno finalmente recibe cosas buenas. Pues y eso es algo que a nosotros nos ha pasado en Bohío Playa y es que pues tratamos de entregar siempre como lo mejor y esos valores que nosotros tenemos incluso desde la familia, y lo que nos han devuelto han sido pues bendiciones también, pues cosas muy buenas. Entonces, eso. Veo a Arturo con ganas de decir algo. Ustedes no le ven la cara a todos desde atrás. Me recordaba de... Hay un libro muy hermoso de un teólogo de la liberación brasileño que se llama Leonardo Boff. El libro se llama El cuidado esencial. Y él básicamente argumenta que el ser humano no es solamente competitivo, el ser humano es un ser del cuidado, es un ser cuidador, cuidadora, que coopera, que colabora, que quiere construir colectivamente comunidad. Y él aboga por que elevemos el principio del cuidado nuevamente al principio de la política social. Y él contrapone dos modos existenciales de existir, el modo de ser trabajo y el modo de ser cuidado. Pero él dice, no se tiene que contraponer, el modo de ser trabajo puede ser también un modo de ser cuidado, y allí obviamente pone en relevancia la dimensión, digamos, del trabajo como algo digno, algo que trae dignidad, como algo que es sagrado también. Yo creo que toda actividad que hace un ser humano se puede considerar como sagrada. Las sociedades modernas que son profundamente seculares y secularizantes, donde lo sagrado se ha expulsado a un espacio puramente individual, ya no tenemos lugar para lo sagrado. Entonces, ¿cómo resacralizamos el sagrado? ¿Cómo resacralizamos el trabajo? Me parece que es una pregunta muy importante también. Y tiene que ver con la dignidad, yo creo. Sofía, ¿tú quieres decir algo sobre esa pregunta? ¿De espiritualidad y trabajo? Pienso que es la base. Para mí la espiritualidad no es la religión, para nada, es la conexión. Sentir dentro de sí algo mayor, más grande que uno, estar en una forma de humildad, de pertenencia a algo mayor. Reubicarse y poner en su lugar la economía. Yo hago mucho origen etimológico, la economía es la casa. Y los griegos, Aristóteles, un filósofo, es él que inventó la economía política. Él dice que la economía es un arte. Necesitamos artistas, terapias para curarnos, necesitamos imaginación. El amo de casa o la ama de casa es la persona que es capaz de administrar, de gestionar, de tener los recursos que necesitamos, de no desconectar la economía del servicio de la comunidad a la cual pertenece. La economía, incluso el dinero, básicamente es un intercambio para facilitar el intercambio, pero la economía de a poquito, apoyada por una visión del mundo espiritual, o necesariamente, porque creamos o no creamos, no podemos vivir sin creer. Creer que Dios no existe es una creencia también, ¿no? Emancipándose, pensando, empoderándose. Decimos, si ponemos la naturaleza por un lado y los seres humanos por otro, algunas visiones occidentales, cortándose con esa espiritualidad, desconectaron la economía y en consecuencia ya no hay trabajo para resituar, ubicar la economía. ¿Para qué sirve? Nunca tuvimos tantas entidades, medicamentos que contaminan el suelo. La segunda causa de mortalidad es el suicidio de niños de 12 a 25 años en un país como Suiza, que decimos desarrollado. Entonces, ¿por qué no agregar nuestra visión del mundo en la cual la conexión con lo vivo, la espiritualidad, la conexión con el otro podrían permitir agregar, no sustituir, pero permitir otra visión de una economía al servicio de las comunidades, de los pueblos y de otra relación con lo vivo? Me parece esencial.
Al oírte, pensé, Sofía, en el profeta de Gibran, que dice, el trabajo es amor hecho visible. Bonito, ¿no? Bueno, ustedes se han referido a esto, pero quiero que profundicen en unas ideas que tienen que ver con el trabajo y la comunidad, el trabajo y la cooperación, el trabajo y la interdependencia, el trabajo y la relación con otros, siendo otros no solo los otros seres humanos, sino más allá de lo humano, el resto de la naturaleza que nos acompaña en este viaje, que acompañamos nosotros en este viaje. Entonces, cooperación, comunidad, interdependencia y trabajo. Yo me pregunto muchas veces, nosotros en Confama tenemos colegios, entonces nos preguntamos cómo educar para la cooperación, cómo educar para el cuidado de la comunidad, cómo educar para lo colectivo y no solo lo individual. Por favor, ¿quién de ustedes se apunta primero? Yo sé que Juan Camilo siempre quiere de primero, pero le vamos a dar la palabra a Arturo primero. No, yo... Pues, bueno, listo. Hago una cuña y es que, pues hablando con mi esposa, pues tenemos una noticia pues muy chévere, y es que pues estamos en gestación, llevamos pues 4 meses en gestación, y no, o sea, no es por nada. Se va a llamar Ahí Mar, es cooperación, eso es cooperación. Sí, es cooperación, sí. Se va a llamar Mar, es una niña, y hablando con mi esposa decíamos pues que nos gustaría que cuando esa niña crezca estudie en Cosmos School. Pues, no, o sea, no es verdad. Yo no le dije eso, ¿cierto? Ustedes son testigos que yo no le dije. Pues en algún momento me invitaron pues como un espacio y me sorprendió ver pues cómo los niños interactuaban, por ejemplo, con el tema de la agricultura, cómo tenían una huerta, cómo les enseñaban como lo esencial pues del planeta, pues cosas más allá de las académicas, sino también como de respirar, pues cómo hacer una meditación consciente. Entonces eso me pareció muy chévere. Bueno, yo creo que finalmente, pues cuando nosotros nacemos, venimos a un mundo en el cual tenemos que cooperar, pues, y finalmente somos un colectivo. Y, o sea, hay una canción de Jesús Hidalgo, es un cantante que me gusta mucho, y dice, pues, como te sientes tú, me siento yo. Entonces, finalmente todos estamos conectados. Entonces, nosotros no podemos empezar a tener pues como una conciencia solamente individual y pensar cómo me voy a rescatar yo, cómo me voy a enriquecer yo, cómo me voy a lucrar yo de alguna situación. Pues incluso aquí en Medellín pues hubo un tiempo que me parecía una práctica pues muy boba, perdón la palabra, pero es como esa malicia indígena. Pues a mí esa malicia indígena, la verdad, me molesta, pues porque es como, ¿quién es el más vivo? Pues y entonces el que no es el más vivo es el bobo, y así no es. Pues yo creo que finalmente venimos en un mundo en el que tenemos que coexistir con las personas, con los animales, con la naturaleza, pues porque finalmente si no lo hacemos, entonces si cada uno apunta para su lado, esto no va a ser sostenible de ninguna forma. Muy gracias. Somos abejas, dicen por ahí un filósofo. ¿Arturo o Sofía? ¿Quién va primero? ¿Arturo? Bueno, continuando con el tema de Juan Camilo. Bueno, Juan Camilo nos está hablando de una práctica diferente de la economía que conlleva una ética diferente del humano. El humano no puede ser solamente competitivo, el humano no puede ser simplemente individualista, consumista, materialista, el humano no puede seguir simplemente sus propios fines sin considerar la reproducción de las condiciones generales de la vida. En general, la vida en su totalidad, la vida del humano y lo no humano. Por eso hablamos ahora de territorios vivos. Y Sofía se refirió a lo vivo hace poco también. La importancia de pensar desde lo vivo para repensar la economía y repensar el humano. Cómo nos resituamos como humanos en la tierra viva, en el cosmos vivo, que es también resituarnos en un nosotros colectivo
salirnos un poco de ese yo individual que nos ha marcado tanto en esa modernización, por eso de modernización de los últimos 70 años, donde el impacto de la modernización del desarrollo y más aún cada vez más de la globalización es romper todo lo comunal y romper todo lo colectivo para crear individuos que se conciban, que nos construyamos solamente como individuos que hacemos decisiones de mercado y que queremos tener éxito a nivel individual y acumular, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la tarea de repensar la economía realmente es un espacio de acción ética. Ética, querámoslo ver o no ver así, hay una relación entre economía y ética, que se ha ido diluyendo, que se ha ido perdiendo, que yo veo con interés que muchos de los jóvenes que están vinculados, por ejemplo, con Fama y en todas partes del mundo, y jóvenes que están, por ejemplo, trabajando para la regeneración y estructuras regenerativas de la economía, o economías regenerativas, economías circulares, economías de reciprocidad, del don, solidarias y sociales, etcétera, están metidos en una transformación que no solamente es de la economía, es también una transformación del ser humano, es una transformación de las prácticas a través de las cuales construimos el mundo. Y bueno, yo creo que lo dejo así por lo pronto y seguiremos con ese tema porque me parece muy importante. Estoy completamente de acuerdo con este punto de vista. Me impresionó ayer en un taller organizado sobre la economía regeneradora que en varias mesas donde había conversaciones, las primeras ideas que llegaban eran la de tener más conciencia individual, la necesidad para los empresarios de encarnar una toma de conciencia. Entonces la pregunta no era cómo ganar, tener más mercados y más utilidad, sino cómo encarnar menos la visión, volverse el cambio que queremos ver en el mundo. Primero hay que pasar por una transformación interior, una visión, para hasta después una visión ampliada. La visión que tengo, lo que hizo con Fama, las Cosmos School, las escuelas, parques regionales, los ríos, me impresiona ver cómo está todo ese ecosistema del que hablamos. Yo no conozco la historia del origen, de la forma en que desarrollaron esa visión, pero me interesa cómo desde una visión individual logramos compartir con la gente, con una organización en su territorio, que no es el mismo en Medellín, en Bogotá o en otra parte, según las evoluciones, y tener esa visión común. Eso me hace pensar para relacionarlo con la espiritualidad, cómo tener lindos pensamientos y lindas visiones. Eso no es lo que nos enseñan. Nos enseñan un modelo económico que debe funcionar, pero primero hay que tener una buena visión y sentirla emocionalmente, ser alegre, insisto, para tener ganas de actuar. Y es en este sentido, no solo mirar los resultados en un resultado de ejercicio, pero orientarnos. Y hay muchas personas aquí en el territorio y he visto, me impresionó ver cómo se reflexiona acerca de una economía regeneradora que respeta lo vivo, que deja de destruir y que se pone al servicio de la vida. Esa es la visión fundamental y hará que la humanidad podrá salir adelante. En ciertas comunidades tenemos las escuelas de Cristina que tienen esa visión, que no dejaron de enseñar esa visión de ciertos seres humanos que siguieron esta vía. Y cómo llevamos esa visión a las empresas también y a nivel de las escuelas, porque eso empieza con los niños, eso llega tarde, todo está relacionado y me impresiona en qué manera lo hacen cuando veo las acciones de Confama y les agradezco por eso. Sí, me estaba acordando oyéndolos de la teoría de los sentimientos morales, donde dice por ahí que el mundo de la economía capitalista, que es una palabra que genera muchas controversias, pero que vale la pena reflexionar sobre ella de nuevo, y las viejas teorías, no necesariamente las que aprendimos en las películas de Hollywood, mal aprendidas. Dice por ahí, en la teoría de los sentimientos morales, que el capitalismo es ese sistema donde si lo hacemos bien,
se encuentran el altruismo y la cooperación con el egoísmo y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades individuales. Pero algo perdimos en el camino, ¿cierto? Dejamos solo como una de las dos partes de esa magia que parecía tener en ese final del siglo XVIII, esa idea del desarrollo económico y de las empresas. Y también oyendo a Juan Camilo pienso en las empresas como escuelas, en las organizaciones como escuelas. Bueno, una pregunta que les quiero hacer que no es sobre el trabajo. Y quisiera que cada uno nos compartiera sus pensamientos sobre el no trabajo. Y no sobre lo que no pensamos que es trabajo, como decía Sofía ahorita, porque hay muchas cosas que no llamamos justamente trabajo, pero que lo son. Cuando hablabas ahora pensaba en el trabajo de parto, por ejemplo. Sí, pero es un tremendo, ¿no? Y muchos trabajos del cuidado, y muchos trabajos voluntarios, y muchos trabajos por la comunidad, que son trabajos, sino por el no trabajo. Quiero preguntarles por el ocio, y por la importancia del ocio en lo que han estudiado y desarrollado en su vida, o trabajado, y para cada uno de ustedes como individuo. Quiero esta vez invitarte a ti a comenzar primero, Sofía, a hablar de ocio. No voy a hablar de mis partos. Me da pena. Aunque lo que puede ser interesante es que en las adversidades de la vida, cómo repensamos la relación con el entorno exterior, lo que parece una prueba donde nos victimizamos y nos preguntábamos cómo voy a ver lo que me ocurre, estoy surfeando en la ola, pero cómo lo voy a integrar el parto. Puede ser interesante ver la contracción como algo que nos hace pensar, que nos va a ayudar. Hay olas de transformación en la vida que llegan, pero también puede ser oportunidades. La palabra crisis en chino se traduce como oportunidad de cambio. Hablábamos de destrucción creadora. Yo hablo de creación destructora más bien, a la inversa de Schumpeter. ¿De qué nos podemos aliviar? Estamos tan apegados a la acumulación material en nuestras sociedades que de pronto olvidamos lo esencial. ¿Qué es el ser? Yo soy filósofo, yo soy, ya es algo. Yo soy médico, soy empresario, ejerzo esta profesión. O sea, definirse solamente a través del trabajo es igual de peligroso porque nos lleva a reconocer el trabajo, pero somos también otra cosa. Tenemos muchas actividades, la actividad no es el trabajo. Tenemos acciones que revelan algo de lo que somos pensamientos. Entonces el trabajo es uno de los medios para poner a la luz la manera en que pensamos, pero primero somos un pensamiento y no nos podemos reducir a un empleo remunerado. Lo que explica la tasa de suicidios en Europa, de la gente que ya no quiere parar porque lo redujeron a una etiqueta, yo soy odontólogo y cuando me retiran, cuando ya no tengo profesión, ya no soy nada. Y en las estructuras necesitamos personas que saben, son recursos tremendos los ancianos. Allá en Francia los encerramos en ancianatos, los dejamos a un ladito. Entonces, yo diría que respecto del trabajo me gusta más la noción de actividad y así pensaba yo el ingreso de transición ecológica. No nos falta trabajo ni actividad, lo que nos falta es trabajo remunerado que nos permita vivir bien con un trabajo, un oficio que nos gusta, que nos hace felices y que hace que participemos a la buena salud del territorio, de lo que es el pueblo y de lo vivo, planteando la pregunta de la comunidad. ¿Son solos los seres humanos o se amplía a los animales, plantas en una visión ampliada? Pues muchos de los casos más agudos de depresión cuando la gente llega a la edad de retiro, o mal dicho retiro, de pensión, de retraite, es que son personas que se definieron solo desde el trabajo. Yo soy tal cosa, en vez de yo hago en unos ratos, porque hago muchas otras cosas, hago esto. ¿Quién se apunta? ¿Juan Camilo o Arturo a hablar de ocio y de algo, y el mundo diferente al trabajo? Eso, Juan Camilo. Juan Camilo, bien. Bueno,
Me están recordando que el autor que tú mencionaste al comienzo, Pablo de Ors. de Pablo de Ors, Pablo de Ors, el español, tiene el un libro muy sacerdote bonito español. sobre el ocio, ¿no es Tiene un cierto? libro bellísimo. Tiene un sobre libro muy el ocio. hermoso sobre el ocio. Me acordaba también de algunos amigos y amigas que tenemos que se han declarado, tal vez no oficialmente, pero extraoficialmente, naditólogos y naditólogas. ¿Qué es eso? Se especializan en hacer nada. En hacer nada. Los italianos dicen la dulzura de no hacer nada. La dulzura de no hacer nada. Mi compañera, que es un poco más realista que yo, no tan romántica, dice, pero ¿cómo no puede hacer algo? No le gustan los naditólogos, naditólogas. A mí me fascinan. Yo aspiro a ser naditólogo un día de esto. No, pero en serio, son personas que realmente han optado por una filosofía de vida de minimizar sus necesidades económicas, viven muy, ¿cómo se dice?, austeramente, reivindican la austeridad, la autoridad. En inglés hay un concepto que se llama voluntary simplicity, la simplicidad voluntaria, y también reducen, digamos, sus costos de overhead, sus costos administrativos de su vida, y pueden así vivir una vida mucho más feliz, más tranquila. Ahora volvemos al cuento de un ingreso básico universal. Sería muy útil para una civilización del ocio también, para promover y hacer posibles culturas del ocio, que la gente no tenga que tener ese imperativo de trabajar para sobrevivir. Bueno, ese era el primer punto que quería hacer. El segundo es el punto del cuidado. Y tenemos, y esto lo hablamos un poquito cuando estamos preparando, las cuidadoras y cuidadores que no son trabajo remunerado, que son trabajo invisible en buena parte, que son trabajos feminizados, etnizados y racializados. Por ejemplo, en Europa, las cuidadoras son más que todo mujeres inmigrantes, y los movimientos que hay para que sea o reconocido monetariamente, o sea, que se convierta en el trabajo remunerado por el Estado, que tiene mucho sentido hasta cierto punto. La mayoría de las feministas del norte global abogan por esa solución, porque existen sociedades mucho más, digamos, monetizadas, con servicios sociales y estados que pueden pagar salarios a las cuidadoras y cuidadores de niños, de ancianos, de la casa. Pero también hay un movimiento donde el trabajo del cuidado no se valore solamente en términos económicos. El debate en Colombia es muy interesante. Por aquí está Constanza, la directora del Sistema Nacional de Cuidado de Bogotá, que es fabuloso, es muy interesante. Yo he participado un poquito en las discusiones del diseño del Sistema Nacional de Cuidado de Colombia últimamente, y la idea es de cómo hacemos que el cuidado se convierta en una ética de vida, no solamente para las mujeres que son cuidadoras, sino para todas y todos. Y eso involucra despatriarcalizar los cuidados y reivindicar la tarea del cuidado, que ha sido una tarea femenina, pero reivindicarlo con una conciencia política de por qué es importante despatriarcalizar el cuidado o los cuidados, y que todas y todos nos convirtamos en reales cuidadoras y cuidadores de la vida. Allí habría creatividad, allí habría, tú lo llamaste más, una actividad del trabajo, había una actividad que se hace con amor, no siempre, pero tiende a hacerse con amor, también es difícil, es dura, la podemos romantizar, pero bueno, de pronto en algún momento Constanza agrega algo a esta discusión. Juan Camilo. Digamos que por lo menos mi hermano y yo venimos pues de un papá que siempre como que nos inculcó esa productividad. Entonces mi papá era una persona que trabajaba hasta las 11 de la noche y se levantaba el otro día a las 3 de la mañana para seguir trabajando. Él hacía transporte escolar. A las 11 de la noche terminaba su última ruta, que era en Sumicol Corona, para llevar a los trabajadores, y a las 5 de la mañana tenía que recoger otra vez la ruta de los trabajadores. Pues y él siempre, el peor día para mi papá siempre fue los domingos, porque era el día en que no hacía nada. Entonces era el día que nos levantaba a mi hermano y a mí a lavar las bucetas, por ejemplo, que tenía mi familia. Entonces mi hermano y yo pues íbamos entonces los domingos a lavar las bucetas, le pasaba el dedo a la llanta y nos decía pues que estaba sucia. Entonces, y yo creo que pues con esa misma cultura se han creado muchas personas, ¿cierto?
Entonces, a veces como salir de ese círculo vicioso de la productividad es muy difícil, precisamente por esos principios en los que nos han formado las familias. Claro que yo creo que es un tema de equilibrio también, porque hay muchas personas que entonces ya se les va un poquito la mano en el ocio y a muchos millennials y centennials que se les va un poquito la mano en el ocio. Pero sí, pues la verdad es que las mejores ideas que nosotros tenemos, pues por lo menos hablando de mí, a mí las mejores ideas se me ocurren cuando me estoy bañando en la ducha, o por lo menos cuando tengo un espacio, por ejemplo, cuando estoy almorzando y estoy solo y estoy pues en un espacio conmigo mismo, meditando también. Entonces yo creo que siempre debe haber un equilibrio en la vida, ¿cierto? Pues entre productividad y ocio. Pues en la etimología de nuestra lengua española, ocio y negocio tienen una relación muy estrecha, porque el negocio es la negación del ocio, porque el fin del trabajo era poder lograr el ocio. Bueno, ya sabemos cuál es tu deporte favorito, Arturo. Nada sincronizada. Nada sincronizada puede ser tu deporte favorito. Pues de hecho en la cultura de esta región del mundo hay una historia de amor y odio con el trabajo, de conflicto permanente con el trabajo. Es una larga historia que pasa por la colonización española, por la minería, por la industria. Pero por ejemplo mi abuela era una mujer que cuando lo veía uno en vacaciones no trabajando, porque siempre nos ponían a trabajar en algo, le decía a uno, coja oficio. Y cuando ella no tenía nada que hacer, decía, no tengo destino. O sea, estaba perdida en el mundo. Y cuando tenía mucho que hacer, decía, me voy porque tengo mucho destino. Entonces igualábamos la vida, el destino, al trabajo. Y ahí es como decías tal vez tú, Sofía, ahora, pues estamos negándonos una parte importantísima de un montón de dimensiones de lo que es ser humanos. Solo, oye, digamos, para detenerme en el tema del trabajo, que yo lo mencioné colateralmente y ustedes afortunadamente lo recogieron mejor, hay una pregunta que nos hacemos frecuentemente en Confama, porque el mercado laboral que llaman tiene un montón de imperfecciones, recoge las imperfecciones de la cultura. Entonces yo me pregunto a cada rato, ¿y cuánto vale el trabajo de un bibliotecólogo? ¿Y cuánto vale el trabajo de un cuidador o de una cuidadora? ¿Y cuánto debería valer el trabajo de un profesor? Y ese es uno de los desafíos grandes que tiene una sociedad como la nuestra, porque los salarios no tan buenos vienen de un marco de valores para unos trabajos no tan valorados que al final son esenciales. Entonces yo me quedo por ahí siempre dándole vueltas a esa idea de cuánto vale el trabajo de un bibliotecólogo, que es como el de un médico, porque un bibliotecólogo nos puede salvar la vida igual que un médico, pero no lo vemos así siempre. Bueno, tenemos unos minuticos para que cada uno haga una observación final antes de pasarle al público que nos haga preguntas. Vas de último. Les propongo a Arturo, Sofía, Juan, un último comentario antes de pasar a preguntas del público. Pero vas de último, pero pues last but not least. Bueno, dos cosas. Primero, un gran desafío. Y el desafío, voy a hacer una referencia bibliográfica, me disculpan, yo soy todavía medio académico, en proceso activo de desacademización, digamos, no sé. La lobotomía. ¿Cómo? Ignórame, que es que estoy cansado, entonces. Hay un autor griego que fue el ministro de Finanzas griego durante la gran crisis griega de hace unos 10, 12 años, que tomó unas decisiones muy interesantes, pero que finalmente no funcionaron, fueron torpedeadas por la Unión Europea y el Banco Europeo y el Banco Mundial, como de costumbre. Se llama Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis ha escrito un libro recientemente que se llama Tecnofeudalismo, ¿qué mató al capitalismo? Y en ese libro, y luego voy a tener una pregunta particular para Juan Pablo y para Sofía, si las quieren contestar, no es necesario. En ese libro argumenta que el capitalismo como lo conocíamos está muriendo, está siendo reemplazado por un capitalismo diferente que se llama tecnofeudalismo, que tiene muchos rasgos del capitalismo, o no, del capitalismo, del sistema feudal precapitalista.
y que depende de un entramado de poder muy complejo entre corporaciones superpoderosas, los superbillonarios, el 0.1% de la población, ni siquiera el 1%, el 0.1% de la población, capital financiero, capital de la nube, el capital de la nube es para él lo más importante, estados y en muchos casos carteles criminales. Es una configuración de poder muy importante y que todas y todos nos estamos convirtiendo en siervos de ese sistema feudal del capital de la nube. Entonces, eso por un lado. Entonces, ese desafío ¿a qué nos lleva? Y nos lleva a experimentar con todas las formas de economías posibles diferentes a esa economía capitalista, incluyendo un acercamiento a la tecnología diferente. Podemos usar tecnologías digitales, como ustedes han dicho, de otra forma. Tomadas como un todo, las tecnologías digitales nos están transformando profundamente de una forma, para mí, muy problemática, muy negativa. Pero obviamente, sobre todo los jóvenes y las jóvenes emprendedoras tal vez están haciendo usos y activistas de movimientos sociales, usos muy interesantes de las tecnologías digitales, incluyendo nuestro propio proyecto de transición. Entonces, la pregunta es, el desafío, digamos, para Confama o para las, digamos, la beta regenerativa dentro de Confama, cuando hacemos la contabilidad de los negocios en que nos metemos, digamos, el negocio que tú tienes, la empresa que tú tienes, y tú haces la contabilidad del plástico que se recicla, de las contribuciones a las economías locales, comunidades locales. ¿Cómo se hace la contabilidad del excedente, el excedente económico? Para mí, una pregunta fundamental en repensar la economía, reconstituir la economía, es ¿qué pasa con el excedente? El excedente tradicionalmente se lo ha apropiado el capitalista, la persona que invierte, la junta directiva, los stakeholders. ¿Es posible y cuáles son los límites para una nueva práctica empresarial regenerativa de realmente rehacer la contabilidad de las empresas para que no se recaiga en que las ganancias van a ser el criterio más importante de la actividad económica misma, sino que se reinvierta en lo comunitario, se reinvierte en lo vivo, se reinvierte en los territorios y de una forma que conduzca y fortalezca las economías comunitarias? Bueno, pues esa es una de nuestras bellas utopías aquí, y es como reimaginar la labor empresarial. Bueno, usamos la palabra reimaginar, que también es de una profesora del área de Boston, Rebecca Henderson, que se pregunta cómo reimaginar el capitalismo en un mundo en llamas. Y se trata para nosotros un poco de recrear y elevar la conciencia del mundo empresarial para retomar ese lado altruista, en el mejor y más amplio sentido de la palabra altruismo, no solo de la humanidad, sino de todo lo vivo, de las organizaciones empresariales. Gracias, Arturo. Sofía, vas de último, ¿sí ves? Te dije. Sofía, por favor. Esta pregunta es fundamental. Pienso también en el libro de Boltanski-Scapero sobre el nuevo espíritu del capitalismo. No hay que subestimar la capacidad del capitalismo en reinventarse. Lo vemos mucho, lo vimos mediante la responsabilidad social de las empresas, el clean machine, el social business, como al llegar a un momento dado se recicla para la sostenibilidad, pero también se recicla para decir cada vez la misma cosa, pero de manera diferente. El fondo, la intención sigue siendo igual, pero la intención es como tener nuevos mercados. También desconfío de los trabajos, lo que llamamos el charity business. Lo vimos cuando la filantropía empezó a evolucionar en los años 90 o 2000, ya no se hablaba de pobre o precario, pero de necesidad para los nuevos, era una necesidad para los nuevos filántropos de aplicar un capital riesgo más alto para que los pobres
se volvieran en algo rentable. Y una linda idea como el microcrédito, pudimos contribuir a endeudar, a sobreendeudar a los pobres. Entonces yo desconfío también de la manera en que se puede reinventar algo, y por lo tanto regreso aquí a la tercera vía, esta idea de tercera vía, porque en el 2008, cuando hubo la crisis económica, nos dimos cuenta de que hay un modelo que había resistido, en particular en los bancos, eran bancos cooperativos, porque justamente el hecho de que las personas sean socias, cooperadores o cooperadoras, había un fondo de reserva que se podía compartir. Y dicen, no se puede invertir si no tenemos este dinero ahí en reserva. Y ahí vemos que este tipo de organización, este tipo de institución, y independientemente de la conciencia de la gente, permite poner límites, limitaciones y barreras. Y su posición solo me conforta en la idea de poner en el modelo de gobernanza unas barreras, y en el SS hubo cooperativas que se asociaron, por ejemplo, para tratar de hacer empresas que estaban cotizando en bolsa, y se dieron cuenta que perdiendo su valor, banalizándose, volviéndose comunes como los demás, perdiendo el origen de su conciencia, iban a su pérdida, a su fracaso. Hoy en día hay un hambre de renovación, buscando cómo volver a encontrar la conciencia, no solo por 3, 4 años, sino por 40 años, cómo seguir a largo plazo manteniendo esta conciencia. Y esto, lo quería decir, supone trabajo. La espiritualidad exige trabajo todos los días, es un sentido positivo del trabajo, implica un cuestionamiento, una humildad, un esfuerzo diario para ajustar cómo somos y con la visión que tenemos. Yo diría que está este modelo económico a largo plazo, y aguantar en el tiempo, y con esta condición sí es posible. Juan. Bueno, con respecto a lo que decía Arturo ahorita acerca del excedente, pues, o como esa utilidad, digamos que nosotros, por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo básico, y es que a nosotros, por ejemplo, contratar anteriormente, cuando Ever no hacía parte de la compañía, que la persona con movilidad reducida que hace los envíos aquí a nivel local, contratar con él nos valía más o menos 12.000 pesos un envío. Si yo lo hacía con FedEx, aquí a nivel local, en ese entonces nos valía alrededor de 4.000 pesos. Sin embargo, nosotros decidimos hacerlo con Ever. Y es porque nosotros no vendemos un producto, sino una historia detrás de un producto, y un estilo de vida también que implica esas prácticas sostenibles en lo social y en lo ambiental. Y ese ejemplo con Ever también está con las madres cabeza de familia y los adultos mayores, y yo también creo en eso. Incluso si yo me estoy inspirando, por ejemplo, en la biodiversidad, por ejemplo en los tiburones, entonces también cómo puedo aportar también a una causa como esta. Pues no simplemente pensar en la utilidad, que también es importante porque es la sostenibilidad, pues, de la empresa en el tiempo, pero nuestro objetivo principal no es pensar en eso, sino en pensar cómo podemos hacer un mundo mejor. También, pues, aquí viene como un cuestionamiento que también tengo acerca, pues, y yo creo que para Confama también y para Sofi, y es acerca de ese ingreso mínimo universal, y es, nosotros estamos desde una posición muy cómoda en Bohío, y es que le apuntamos a un público objetivo con unos ingresos, pues, que están en un porcentaje muy bajo de la población, ¿cierto? Pero aquí, pues, en Colombia tenemos una realidad, y es que el gran porcentaje de la población está en un círculo vicioso. Es decir, hay mucha informalidad, porque en esa informalidad, digamos que si ellos no ofrecen un producto a un precio económico, pues sin poder acceder, por ejemplo, a servicios básicos como la salud, o tener, pues, como su seguridad social, pues digamos que no les da para hacerlo, y al final eso, pues, se ve reflejado en una prenda que vale 15, 20.000 pesos, ¿cierto? Y ese es el consumo de la gran parte de la población, de prendas que son relativamente económicas, y que es difícil poder tener, pues, como un ingreso mínimo universal aquí en Colombia por eso. Y más con una situación adicional, pues, de la economía, y es que la inflación crece
pues mucho más de lo que están creciendo los salarios. Entonces yo creo que ese es uno de los retos pues grandes y yo creo que ahí está un tema difícil pues que vivimos nosotros en nuestra sociedad. Muchas gracias, Juan, por esa reflexión. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Primero las reglas de las preguntas. Vamos a dar, hay 4 manos levantadas, 5, 6. Tenemos tiempo para 3 preguntas. Los que confíen en sus compañeros y quieran bajar la mano. Vamos, ya voy a ponerle unas reglas que le van a ayudar un montón. La primera es que les voy a pedir que hagan cada uno una sola pregunta, para que haya tiempo, para que haya preguntas de los demás. La segunda que les voy a pedir es que no hagan un discurso. Los colombianos muchas veces hacemos un discurso muy largo y le preguntamos a la gente del panel, ¿usted qué piensa de lo que yo dije? Lo tercero que les quiero dar es como un tip ahí como súper, yo creo que puede ser muy útil para uno darse cuenta si uno hizo una pregunta. ¿Ustedes han visto lo que tienen las preguntas al final? Un signo de interrogación. Entonces, una pregunta, no un discurso, y asegúrese de que tenga un signo de interrogación al final. ¿Quién tiene el micrófono para entregarlo? Vamos a proponer les voy a proponer una cosa, vamos a dar las 3 primeras. Entonces, una del lado izquierdo, una del centro y una del lado derecho para nosotros. Si después de responder esas nos da tiempo, tiramos otras 3 preguntas. Entonces, hacen esas 3 rápido y respondemos o responden. Si quieren dirigirla a los 3, súper chévere. Y si quieren dirigirla a uno en particular, por favor, díganlo. ¿Sí? Si se quieren presentar, no hagan una hoja de vida, pueden decir, me llamo Juan, mi pregunta es esta. Listo, qué pena tan normativo, pero es con un espíritu más práctico que coercitivo. Listo. Una por allá, gracias, para ti. Sí, buenas tardes. Y, bueno, mi nombre es Clara Nichols, gracias por este panel tan interesante. Mi pregunta está dirigida a Arturo, porque realmente me parece muy claro en el sentido de que nos pones en un reto muy grande a pensar en qué revolución queremos hacer, la revolución del cuidado que tú estabas hablando. Y por eso yo quiero hacerte la pregunta, porque estamos en una crisis civilizatoria y pienso claramente, y tú lo manifestaste, en que hay modelos y hay propuestas claras y concretas. Quiero saber tú qué opinas de si la agroecología, que se distancia mucho de estas tecnologías que son controladas por las multinacionales, ¿tú qué piensas de esta propuesta y cómo esta puede ser la revolución del futuro? Agroecología. Esperémoslas, recogémoslas y después les paso. Entonces, una de ustedes 3, rífenlo. Uno de ustedes 3. Listo, ya quedó. Un micrófono para acá, para el centro. No sé tu nombre. Bueno, ahí no hubo pelea, pero no hubo violencia, pero hubo algo raro ahí. Listo, gracias por la generosidad a los que se dieron el turno. Bueno, no, un gusto estar aquí en este espacio. No quiero dejar pasar el reconocimiento para Confama de seguir incentivando esta conversación revitalizadora en las empresas y en la sociedad o sociedades en las que estamos inscritos. La pregunta yo creo que es especialmente para Arturo, pero es extendible a todos y a Sofía, ¿cierto? Leí una reflexión muy, digamos, sencilla, brillante y por lo tanto poderosa de Michel Foucault, el filósofo francés, que dice que por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto jamás reside en lo que se dice, y eso lo conecto con su visión, profesor Arturo, de la pluralidad, del pluriverso, de la posibilidad de muchas otras miradas, de otras realidades, de otros posibles, en un mundo donde caben muchos otros mundos. Ahí viene que están pensando los compañeros en este bueno, momento. No, perdón, pero ahí viene la pregunta. En este sentido, yo le quería, usted habla, y lo decía Clara, de una crisis civilizatoria, una crisis planetaria que sobre todo es una crisis de significado, ¿cierto? Entonces yo quería preguntarle, y conectándolo con la temática, es cómo repensar esas formas del trabajo, ese ser, conocer
y hacer en el trabajo para impulsar el desarrollo de empresas regenerativas o empresas reflexivas, conversacionales, interdependientes, inclusivas. Confama está haciendo como una luz aquí en nuestro territorio de eso. Eso es como lo que quería preguntar y es extendible a todos. Y gracias. Vamos a tener una pregunta por este lado derecho del auditorio. Alguien había levantado la mano por este lado, ¿cierto? No, pero se me la bajaron tú. No, si no la tiene. Entonces, bueno, listo. Pues, ¿cómo la levantó así como del lado? Hola. Bueno. Voy a recoger estas tres y una ñapa que tengo aquí, una ñapa de un chamán que quiero mucho y voy a hacer una excepción un poquito dictatorial, pero les voy a pedir disculpas a todos. Buenas noches, Indira Muñozero de Confama. Bueno, el propósito superior de una organización se conecta desde el corazón con el propósito individual. La pregunta por sin contexto es ¿cuál es el propósito superior de ustedes? Tres. El propósito de cada uno de su vida. El propósito de cada uno. ¿Qué los hace vibrar? El ikigai de cada uno. Bueno, entonces dije que daba tres, pero resulta que en esta sala está uno de los grandes de la tribu de los colombianos y le voy a pasar la palabra a Martín von Hildebrand, que lo saludé al principio y yo sé que los que lo conocen me entienden y los que no, después les explico por qué hago esa excepción y me da pena con los que dicen, ay, pero ¿por qué? Perdón, pero es una excepción que hago por amor. No es tanto una pregunta, un pequeño comentario. Me pareció excelente la discusión, me confundió mucho. Y lo que digo esas son las buenas. Claro, claro. Sí, aquí trae sus preguntas y se las ampliamos. O medio loco y simplemente mi comentario es algo que a mí se me ocurre, obviamente para cualquier otra cuestionarlo. Cuando hablan de trabajo y hablan de economía y hablan de actividad y hablan de ética y estamos hablando de categorías totalmente diferentes. Son cosas diferentes. Estamos mezclando un poquito manzanas con peras, me parece. Me parece también que, por ejemplo, actividad, que lo dijo Sofía, es diferente a trabajo. Son cosas diferentes. El trabajo lo tenemos, para mí el trabajo es un medio. Y lo que hace el trabajo es que refleja, quizá una economía, una cosmovisión. Si mi visión es que vamos a acumular, individualista, extraer la naturaleza, la naturaleza es una colección de objetos, para acumular al individuo, mi trabajo se va por ahí. Si mi visión es, la naturaleza es una gran comunidad a la cual yo pertenezco y tengo que cuidarle a mi comunidad y a la comunidad de la naturaleza, mi trabajo se va por ahí. Mi actividad es más como un fin también, porque el ocio no existe entre los indígenas, es una forma de vivir. La meditación no es ocio, el cuidar no es ocio, el estar con no es ocio, las relaciones con los demás y con la naturaleza no es ocio, pero no sé si es trabajo o no, ahí nos tocaría ver, porque está sentado meditando. Entonces, yo sí creo que lo importante es la cosmovisión. Yo creo que la economía es como una visión del mundo. ¿Quién soy yo y cómo me relaciono con el entorno, con la naturaleza? Eso me parece el punto de partida. El occidente, decimos, la naturaleza es una colección de objetos que acumulamos de una manera individualista. El indígena, que es milenario, es un ser humano con 15.000 años de existencia como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero tiene otra visión. La naturaleza es una comunidad a la cual pertenezco y contribuyo con la naturaleza, y la naturaleza contribuye conmigo, y es la visión comunitaria. Todos trabajamos, entre comillas, o nuestra actividad es para el bien de todos. Entonces no competimos, colaboramos. En fin, se confunde con Muchas gracias, Martín. Arturo, hay una pregunta. Entonces tenemos las tres preguntas flotando en el aire, una para Arturo, la segunda para Arturo y Sofía y la última para los tres. Por favor, agroecología. Clara. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta de la agroecología. Yo creo que la agroecología es una de esas prácticas que, en el sentido que decía Martín, es una cosmovisión diferente que se acerca y se nutre en buena parte de las cosmovisiones, digamos, tradicionales, por darles una descripción sencilla, que ahora las denominamos más cosmovisiones relacionales o de la interdependencia, y que por tanto hacen énfasis en lo comunal, en lo colectivo, en el tejido de la vida como un todo, en la relación entre pasado y presente con los ancestros, las ancestras, los espíritus, la dimensión espiritual y todo lo vivo. Y la agroecología trata de reconstituir ese entramado de relaciones
que ha sido roto por la agricultura industrial, que es de monocultivo, que es de un solo producto, que es de la productividad, que es de un, digamos, un individuo capitalista, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la agroecología es súper importante, es una gran herramienta y un gran medio para avanzar en la soberanía alimentaria, en recuperar el valor del alimento y de cultivar los alimentos, que también me parece que es súper importante hoy en día. Y bueno, este por lo pronto está bien. Está bien. Luego si hay tiempo, pues volver a las otras. Bueno, la segunda pregunta también puedes empezar a responder la de la... No sé si la entendí bien, a ver cómo la sintetizamos. Ah, la segunda pregunta, a ver. ¿Tú la anotaste? Trato de acordarme. Ayúdame con eso. Creo que la anoté. Me ofrezco. No. No, que no la repita. Tiene que ver con... Te va a tocar, te va a tocar. La resignificación del trabajo un poco. Y en el trabajo, con respecto al trabajo. Perfecto. Sí. Yo creo que vuelve al cuento de la cosmovisión, que bueno, en la filosofía la llamamos ontología, a mí me parece que son conceptos muy parecidos. Lo que los activistas, por lo menos de movimientos sociales, llaman la cosmovisión, especialmente indígenas afrodescendientes, tenemos una cosmovisión diferente, una cosmovisión relacional, de la interdependencia, más colectiva, más comunitaria, más en sintonía con la tierra, con el cosmos vivo, de fuerzas cósmicas, espirituales, etcétera. Y la cosmovisión del trabajo occidental es completamente diferente. Por eso, pues el trabajo se ha considerado tan alienante, no es creativo, no es desde el amor, no proporciona goce, por lo menos para la mayoría de la gente, especialmente en el trabajo más rutinario. Imaginemos en un call center, por ejemplo, hoy en día, que mucha gente encuentra trabajo en los call centers, ese trabajo tan rutinario que se realiza. Entonces, sí, hay diferentes ontologías del trabajo, tal vez hay ontologías, como sugeriría Martín, donde el concepto de trabajo no existe. Existe la actividad, la práctica permanente, las tareas permanentes que las personas desarrollan en su quehacer diario, individual, personal y colectivo. Por ejemplo, sembrar. Sembrar es una actividad, es sembrar un trabajo en una comunidad étnica. La comunidad, por ejemplo, Misak, cuando siembran, ¿trabajan? No sé, algunas personas aquí sabrán la respuesta a esa pregunta. Entonces, sí, recuperar otras formas de pensar el trabajo y volver a la pregunta, ¿qué es el trabajo? Que en buena medida era lo que nos movía en esta sesión. Sí, por ejemplo, mi cosmogonía personal en ese aspecto es una sola vida. Porque los americanos hablan mucho de vida-trabajo, y yo digo, entonces, ¿el trabajo qué es? Sofía, la resignificación del ser, el hacer, frente al trabajo, el pensar. Oui. Sí, quiero reaccionar sobre el comentario actividad-trabajo, empleo remunerado. Son tres categorías. Podemos tener actividades individuales, ocio, solo por su propio provecho. Trabajo ya, en mi cosmovisión, en mi percepción, es la forma también de poder ser útil para la sociedad. Puede ser un trabajo útil, pero que no necesariamente es visto. Empleo remunerado también es la manera en que hay un reconocimiento societal pagado, remunerado, pagado por el Estado para garantizar una jubilación, seguridad social, etcétera. Y eso a veces es solo la punta del iceberg. Podemos pensar en un enfoque para mezclar los dos, pero en su cosmovisión habría hoy actividades que yo pienso en el pintor, por ejemplo, Monet, que estaba en su banca ahí con su sombrero de paja que parecía dormido, y cuando los transeúntes pasaban y le decían, ¿usted está descansando? Y decía, no, yo estoy trabajando. Entonces, personas como él, que parecen ser inútiles o parece que no trabajan o nos reímos de lo que hacen, podrían transformarse. ¿Cómo podrían transformarse en una visión diferente si consideramos que es importante para la comunidad, para lo vivo, para la vida, para que se conviertan en empleo remunerado? Mi propuesta es eso, exactamente. Hay dos hipótesis. La mía, mi hipótesis era decir, no nos faltan actividades.
Un empleo remunerado es un reconocimiento para esas actividades en una nueva visión, visión de lo que podría ser un trabajo al servicio de la comunidad. Dejar de dividir lo social, la naturaleza, al contrario, no son enemigos, hay que pensarlos juntos, no el desarrollo sostenible, pero pensarlos juntos en una visión al servicio de Bien, gracias, Sofía. Merci. Bueno, Martín, lograste un poco lo que quería yo, sé, ¿cierto? Juan Camilo, vas de primero, tu propósito, si lo tienes, si lo quieres compartir. Está difícil. El micrófono. Bueno, sabes que si me preguntabas como hace algunos años como ese propósito superior, yo me imaginaba como haciendo algo que cambiara el mundo, no sé. Pero ya en este momento yo creo que es poderme cambiar a mí mismo y es poder trabajar pues como en todos los miedos que tengo, algunos heredados, algunos pues que he adquirido. Es poder trabajar en eso para poder estar bien también con la comunidad y con las personas que están alrededor mío y con la misma naturaleza. Arturo quiere compartir una una aproximación a esa pregunta. Excelente y fundamental pregunta. Yo creo que a mí siempre me han movido dos cosas. Por un lado, la justicia social, un mundo más justo, y por otro lado, un mundo que respete las diferencias y construye sobre las diferencias. Y de ahí para adelante, cómo repensamos y nos reintegramos con la tierra de una forma mutuamente enriquecedora. Que entre los humanos y la tierra la relación no sea destructiva, como está siendo ahora especialmente, sino precisamente constructiva y mutuamente enriquecedora. Bueno, creo que eso. Gracias, Arturo. Sofía, ¿quieres compartir algo de tu propósito o algo así? Yo diría que lo que me hace vibrar es la tierra y de pronto participar humildemente en ese eslabón para volver a encontrar su brújula interior. En francés tenemos una expresión, decimos que perdimos el norte cuando perdemos nuestras referencias, y buscar la forma de reintegrar lo económico, lo social, lo espiritual, de juntar, ensamblarlo todo otra vez para encontrar de nuevo las conexiones, encontrar otra vez esa brújula para ir hacia una dirección común, aunque sea con caminos diferentes. Bueno, dicho eso y escuchado, quiero agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado esta noche, a ustedes tres por esta conversación. Una buena conversación es la que genera un poquito de confusión, algunas claridades, la que responde a algunas preguntas, y si uno además se divierte un poquito, bueno, también, y yo creo que nos sacamos algunas sonrisas. Muchas gracias a los tres, un aplauso para ellos.